Hola amigos, bienvenidos al canal, gracias por estar una vez más aquí. Hoy te traigo unas manualidades bonitas, fáciles de hacer para decorar nuestro hogar. Vamos a empezar con este bote que es de jugo de maracuyá, lo estoy reciclando, es de aluminio y lo que voy a hacer es que voy a mezclar la pintura, voy a usar pintura gris acrílica, voy a colocar más o menos una muy buena cantidad y vamos a usar bicarbonato. Esto va a ayudar a darle un estilo único, bonito a nuestro jarrón. Sí, porque vamos a hacer un lindo jarrón que puedes usarlo para centros de mesa o para cualquier otro tipo de decoración en tu hogar. Mira, con solamente una mano se cubre absolutamente todo porque el bicarbonato ayuda bastante a que quede esta textura de color mate, simulando más o menos a lo que es el cemento. Yo le voy a dar 2 manos porque quiero que quede bien, perfecto y bonito. Entonces asegúrate de cubrir tanto arriba como la parte de abajo y le voy a dar, como les dije, 2 manos. Luego voy a mezclar pintura acrílica de color blanco, igualmente lo voy a hacer con bicarbonato. Vamos a mezclar muy bien y ahora voy a poner un poquito de cinta adhesiva solamente en esta área porque voy a estar pintando la parte de abajo de color blanco. Miré en la tienda un jarrón muy lindo, yo dije bueno, puedo más o menos hacer la idea. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a colocar en la parte de abajo pintura blanca. Esto lo voy a dejar secar y una vez que esté seco, miren qué bonito se ve, le voy a quitar la cinta y ustedes lo pueden dejar así, se va a ver súper bonito, pero yo quiero agregarle el papel foil, entonces vamos a colocar este pegamento que es especial para papel foil. Yo lo estuve trayendo de Colombia, es un papel muy económico allá. Y vamos a dejar que seque. Cuando esto seca queda como un poquito como pegajoso, como que se pega el papel, entonces no seca completamente. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar el papelito, entonces cuando tú pegas el papel ya no vas a sentir que te queda pegajoso el pegante. Entonces miren qué bonito se ve, muy fácil, muy lindo, elegante también. Y como toque final le voy a estar colocando hilo de yute en la parte de arriba solamente para tapar el área de la botella. Y también estaré colgando un hermoso corazoncito, pero puedes recortar un poquito de cuero, de papel de corcho, bueno, lo que tú quieras colocarle como decoración, o unas perlitas o pelotitas de madera también se vería súper bonito. Estas ideas también son muy buenas para vender y ganarte un dinerito extra, así que vayan guardando todos esos botes porque les puede servir para algo, mis chicas y mis chicos. Miren qué hermoso, la verdad es que a mí me encantó y le voy a estar colocando esta hermosa ramita. Miren, súper bonito que se ve, elegante, muy bonito y fácil de hacer. Nadie pensaría que esto es una botella reciclada. Para la segunda idea, estaré usando un frasco de vidrio de Nescafé. Vamos a dejar la tapita a un lado. Voy a colocar esta calcomanía que es de esos de donde se colocas el nombre, pero puedes agarrar un pedacito de papel contact, lo cortas y lo pegas en el centro. Voy a estar usando la misma pintura, pintura acrílica de color gris, y también voy a estar mezclándolo con un poco de bicarbonato. No hay una cantidad exacta de bicarbonato que le tienes que agregar. Mientras más le agregas, más espesa queda la pintura y mejor va a quedar tu proyecto. Entonces ahí le dejo ese truquito, yo lo hago a ojo, mezclamos bien la pintura que te quede como pastosita y cuando ya está lista vamos a proceder a pintar. Yo primero me voy a ayudar con el pincel porque pues el pincel tiene pintura y no quiero malgastarla. Pero también puedes ayudarte con un ponceador, le das toquecitos y a esto lo voy a estar pintando le voy a dar 2 capas. La primera lo dejo secar, una vez que esté seco voy a darle la segunda capa para que quede mejor.
Mientras tanto vamos a estar pintando también la tapa. Estaré usando pintura acrílica de color blanco y bicarbonato. Mezclamos muy bien y esto lo voy a estar usando para la tapa. Cubre bastante cuando lo mezclas con el bicarbonato, miren, es excelente, pero también yo le voy a dar 2 pinturas solo para que se vea mejor mi trabajo y quede bien terminado. Esto lo vamos a dejar secar. Y vamos a quitarle ahora sí el sticker, el papel a nuestro frasco. Yo me estoy ayudando con un cúter. Tú te puedes ayudar con lo que puedas. Si tienes uñas largas, lo puedes hacer con las uñas. Yo, porque no tengo uñas largas, lo voy a estar quitando con el cúter. Y cualquier papel que quede en exceso, simplemente lo quitas sin ningún problema. Listo, ya está así. Lo puedes dejar así, mis chicas. Realmente no necesitas colocarle más nada. La tapa también, ya tienes un lindo organizador. Le vuelves a poner café, azúcar, arroz, lentejas, lo que tú quieras colocar dentro de este frasco. Yo voy a estar colocándole esta linda flor de yute aquí en la parte de arriba de la tapa. Y también le voy a estar dando la misma decoración que con papel foil para que combinen los adornos. No se te olvide agregarle una buena capa de barniz para proteger tu trabajo y estaré usando también este pegamento y cuando ya esté seco le voy a estar colocando el papel foil para darle un toque más bonito y elegante. Aquí está el pedacito de papel y miren, muy fácil. Ya tenemos nuestro frasco listo y podemos hacer de estos muchos y poder decorar nuestra cocina. Miren, lindo, elegante y muy fácil de hacer. Aquí está con arroz y también lo dejé sin nada dentro para que ustedes puedan ver cómo se ve. La verdad es que me encantó. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado esta idea? Para la siguiente manualidad estaré reciclando este frasco de vidrio, pero vamos a hacer una masa plastilina. Estaré usando harina de arroz. Debemos de usar las mismas cantidades. Esta masa se la estuve viendo a una youtuber aquí, Jovanka creo que se llama así, si no me equivoco. Primero la estuve viendo en Pinterest, luego una de ustedes me dijo que se llamaba Jovanka. Fui a verlo y sí, es ella. Entonces ella lo hace todas las medidas iguales. Yo estoy usando media taza de arroz, media taza de pegamento y un poquito de jabón. Ella usa una bolsita, entonces la mezclamos muy bien en la bolsa. Lo estoy haciendo más o menos como ella lo realiza. Y yo quedé encantada con esta plastilina. Me ahorra bastante de dinero, especialmente aquí que la plastilina no es muy económica. Y usamos un poquito de crema para manos y amasamos muy bien y obtenemos una linda y moldeable plastilina para nuestras manualidades. Esto lo podemos guardar por días y nos va a durar. Hay que dejarla reposar por media hora antes de hacer las manualidades. La ponemos en un papel de plástico y dejamos reposar por 30 minutos. Una vez que ya haya reposado, voy a usar este molde. Voy a colocar en el molde un poquito de crema, pero también puedes usar la misma harina para que no se te vaya a pegar la plastilina en el molde y sea más fácil de desmoldar. Vamos a hacer una hermosa trencita. Si no tienes moldes, también puedes usar 3 tiritas de plastilina bien delgadas y haces una linda trenza. Para pegar estaré usando pintura de madera o pintura blanca, pegamento de madera o pegamento escolar. Es muy fácil para pegar la plastilina, no vamos a tener ningún problema. Y yo lo voy a colocar acá
Y estoy haciendo esto solamente para tapar esto porque yo voy a hacer un hermoso adorno para la casa. Entonces quiero que se cubra esta parte del frasco de vidrio. Ahora vamos a usar un frasco de vidrio reciclado. Este es de vela, le quité la vela, lo metí 3 días o también puede ser 24 horas en el congelador. Y cuando sale ya todo está bien duro y le puedes quitar la vela sin ningún problema, los residuos. Lavas y ya tienes un frasco para usar. Estoy usando pintura para vidrios, pegamento, no sé por qué ando con la pintura, debe ser porque estoy trabajando mucho con ella. Pegamento para vidrios, esto es súper, no se te va a despegar para nada, vas a poder sostenerlo y no se te va a dañar tu trabajo. Pintura acrílica de color blanco y bicarbonato una vez más. Vamos a mezclar muy bien y cuando esté listo voy a pintar todo el frasco de este color. Primero uso el pincel para pintar esta área donde el ponceador no va a poder pintar, entonces por eso estoy usando este pincelito, y aquí también en la parte de abajo. El resto simplemente lo pinto con un ponceador o también puedes usar un pedacito de esponja. Yo lo voy a dejar secar y le voy a dar una segunda mano. Una vez que esté seco, con 2 manos de pintura, miren qué bonito, estaré usando pintura acrílica de color negro, un poquitito nada más, con un poquito de pintura acrílica de color blanco para formar un color gris, porque quiero que este sea el color en la base de la trenza, que sea gris, para que combine con las otras 2 manualidades. Le puedes agregar también un poquito de bicarbonato para que tenga la misma textura. Dejo secar y una vez que esté seco voy a usar pegamento para foil y voy a colocar para decoración. Voy a colocar en la parte de abajo y también en la parte del medio del segundo frasco para decoración y que se vea bonito y elegante. La verdad es que me encantó esta manualidad. Son manualidades recicladas. Nadie pensaría que estamos usando frascos de vidrio, frascos de vela reciclados, potes de aluminio, envases que todas podemos tener en casa o conseguir también en la basura. Así que anímate a hacer estas manualidades para que puedas venderlas, ganarte un dinerito extra y me mandas fotos si logras hacer este tipo de ideas. Me encantaría verlas. Recuerda aplicarle una capa de barniz para proteger tu trabajo y miren qué hermoso, lindo, fácil y económico. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en estas manualidades. Recuerda, déjame un comentario, quiero saber cuál de estas 3 ideas te gustó más, si las harías en tu casa. Y recuerda, déjame un dedito arriba, suscríbete al canal y comparte este video con 2 o 3 personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao, chao.